Cómo escuchar la voz de Dios. Capítulo 5. Factores que determinan la forma en que Dios se comunica. Como ya hemos demostrado que Dios todavía habla por diversos medios, cabe preguntarse qué es lo que determina el contenido de lo que dice. Tomemos el caso de dos grupos de personas que están orando por las mismas cosas. Es posible que el grupo A reciba una respuesta sumamente positiva de parte de Dios, mientras que el grupo B no y pueda llegar a sentirse por eso prácticamente negativo y derrotado. ¿Por qué será que el grupo A se siente motivado y alentado, mientras que al grupo B se desalienta? Dios ama a ambos grupos por igual, pero hay una diferencia radical en cuanto a lo que oyen. Esa diferencia casi siempre puede explicarse mediante tres factores principales que influyen significativamente sobre el contenido de lo que Dios comunica a sus hijos. Nuestra relación con Él. El primer factor, nuestra relación con Dios, afecta lo que oímos cuando oramos y escuchamos. El único mensaje que puede recibir el incrédulo de parte de Dios es que siendo un pecador tiene que buscar a Jesús como su Salvador. Mientras esa persona no conozca a Cristo como su Mesías, no oirá la voz de Dios hablándole sobre ningún asunto que no sea la salvación. ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Cómo influye nuestra relación con el Señor en lo que oímos? Esa relación tiene dos aspectos. En primer lugar, somos salvos. Cuando por fe recibimos al Señor como nuestro Salvador, dice la Biblia que nacemos de nuevo. Somos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Nos hacemos hijos de Dios. Nuestra experiencia de salvación representa el comienzo de nuestra relación con Él. La segunda parte de esa relación es nuestra identificación. Nuestra salvación se ocupa de nuestra seguridad eterna y nuestra identificación de nuestro andar diario victorioso. Por identificación quiero decir que la vida de Cristo pasa ahora a ser mía y que la mía es suya. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Lo que le pasó a Cristo en el Calvario me pasó a mí. Cristo fue crucificado y yo fui crucificado. Cristo fue sepultado y yo fui sepultado. Cristo fue levantado y yo fui levantado. La identificación es el himno lema de Romanos 6. Cuando nos identificamos con Cristo y aceptamos que por la fe el poder del pecado ha sido quebrado, estamos en libertad para andar en el Espíritu, somos liberados para ser las personas que Dios quiere que seamos. Se trata de que Cristo Jesús vive su vida en nosotros y a través de nosotros como individuos. Nuestra relación con Él consiste en que somos salvos, perdonados, aceptados. Somos hijos de Dios. En la cruz estarnos seguros. Podemos contar con la paz y la seguridad de que nuestro andar diario le resulta agradable y honorable a Él. Ambos aspectos de la relación, la salvación y la identificación, hacen una gran diferencia en cuanto a lo que le oírnos decir a Dios. Quien está seguro y a salvo en el amor del Señor, y es sostenido por su gracia, ya no escucha hablar a un Dios distante. Ahora escucha a quien lo ama en tal medida que lo involucra en una relación personal y en esto radica la diferencia. Ya no nos acercamos a Él a tientas e implorando, con la duda de si seremos aceptados en su presencia o no. Mediante mi identificación con el Señor, me acerco sabiendo que he sido aceptado, no por mi comportamiento sino porque he creído en Él en razón de lo que Él ya ha logrado. Por ello tengo la posibilidad de acercarme a Él con plena confianza y certidumbre. Ahora es mi sumo sacerdote personal, fiel y misericordioso. Es mi Padre, con el cual disfruto de íntima comunión. Ya no tengo que quedarme en pie en la parte exterior, procurando atisbar su presencia. Jesús ha pagado el precio de admisión mediante su sangre derramada, de modo que soy ahora miembro legítimo de su propia familia, con derecho a sentarme ante su presencia sintiéndome seguro en mi carácter filial. Oigo su voz porque soy oveja de su prado. Véase Salmo 79:13. Nuestra comprensión de Él. Lo que oímos es afectado no solo por nuestra relación con Él sino también por otro factor, nuestro entendimiento de lo que Él es. Nacimos con un esquema mental en el cual se colocaron alternativas positivas y negativas. De manera inconsciente aceptamos puntos de vista basados fundamentalmente en lo que nos enseñaron otros. Nuestro punto de vista acerca de Dios se vio muy influenciado por el de nuestros padres y por lo que se nos enseñó en los primeros años de nuestra existencia. Muchos hemos incorporado en nuestro ser interior conceptos sobre Dios que nos han legado los maestros en la escuela, los de la escuela dominical y los predicadores. Nuestra percepción de Dios hoy todavía se compone en buena medida de lo que ellos entendían. Una mañana, después de un compromiso, dos jóvenes me llevaban al aeropuerto. El conductor entró en conversación conmigo. Me contó que había recibido una cinta grabada con un sermón que prediqué sobre el tema de hacer a un lado las cosas de niño. Me informó que había estado en el volante más de 16 horas y que había escuchado la cinta en todo el recorrido.
Estaba asombrado de la diferencia que se había operado en su vida después de escucharla y de que su relación con sus padres y con el Señor se había visto fortalecida a través del mensaje. El otro joven estuvo callado la mayor parte del viaje, pero cuando nos acercábamos al aeropuerto reaccionó. Dio a entender que no estaba seguro de lo que Dios estaba haciendo en su vida y que parte de la confusión que sentía estaba relacionada con su llamado al ministerio. Cuando terminó de expresarse, le pregunté sobre su relación con sus padres. Contestó que su padre era un hombre sumamente dominante. Luego, sin provocación alguna, exclamó: «Usted sabe, cuando me acerco a Dios a orar, me asalta la misma sensación desdeñosa que siento cuando hablo con mi padre. Es como si lo viera cuando hablo con Dios. Tengo la misma imagen de un Dios dominador que no me ha aceptado y en su presencia tengo la sensación de que no puedo estar a la altura que debo estar». Muchísimas personas se acercan a Dios de este mismo modo temeroso, porque la noción que tienen de Él ha sido distorsionada por la actitud, el comportamiento o la enseñanza de otros. Resulta fácil demostrar que nuestra comprensión de lo que Dios es afecta lo que oímos. Más aún, he identificado 7 áreas claves para entender la naturaleza de Dios. Ellas determinan la esencia de la comunicación que nos llega de Él. Un padre amante o exigente. Cuando Dios habla, oímos a un padre amante que nos perdona y tiene un interés genuino en nosotros, o a uno exigente, que vive elevando el nivel de lo que espera de nosotros, en quienes pone grandes expectativas. Oímos la voz de uno que nos acepta donde estamos o la de alguien que insiste constantemente en que saquemos mejores notas que las que sacamos. Cuando oramos, nos presentarnos ante un Padre que nos envuelve con sus brazos en un enlace amoroso, o nos quedarnos con la sensación de que estamos condenados. Todos escuchamos uno u otro de los siguientes. Oímos a un Padre amoroso, que nos acepta, y que nos dice: «Está bien. Confía en mí la próxima vez y haré que tu gozo sea pleno». U oímos a un Padre exigente que nos censura, diciendo: «Pues bien, has vuelto a arruinar las cosas, ¿no? Evidentemente no hiciste lo que te dije, ¿no es cierto?». El último caso no es el del Dios de la Biblia. El primero sí lo es. Por cierto que con frecuencia nuestra seguridad como creyentes depende de que entendamos que el Dios al cual servimos es primero y principalmente el Dios de amor. Un amigo íntimo o distante. Cuando oímos a Dios, ¿escuchamos a un amigo íntimo o a uno distante que solo mantiene con nosotros un vínculo casual? La intimidad forma parte vital de la vida cristiana. Dios quiere lograr una relación de intimidad con nosotros. Una de las pruebas evidentes es el hecho de que vino a este mundo en la persona de Jesucristo a fin de andar como hombre entre los hombres. En la actualidad, cuando abordamos el tema de la intimidad, la mayoría de las personas piensa únicamente en el sexo. Pero la intimidad más grande es la de la amistad, o sea, la intimidad emocional. Cuando oramos y hablamos con Dios, escuchamos a un amigo íntimo, alguien que nos oye lo que querernos decir. Nuestro Señor es un amigo verdadero, genuino y fiel. Está siempre allí, podemos contar con Él. Un amigo distante podrá prestar oídos a nuestras oraciones si da la casualidad de que nuestros intereses coinciden con los suyos, pero un amigo íntimo es alguien que escucha, sea o no de su interés. El que entendamos a Dios como un amigo íntimo o como un conocido distante influye en el grado de apertura que podamos tener en nuestras conversaciones con Él. Cuando trabajaba como repartidor de diarios, conocí a un maestro que se detenía al lado de la calle y me compraba un ejemplar del periódico. Yo sabía que recibía el diario en su casa, pero de todos modos me compraba uno. Luego pasaba unos momentos conversando conmigo. Me decía que pensaba y que oraba por mí. Puesto que mi padre falleció cuando tenía solo 7 meses de edad, ese maestro se convirtió en mi figura paterna. Me mostró que Dios me amaba y que no estaba demasiado atareado para ocuparse de Charles Stanley. Me sirvió de gran aliento, y probablemente fue el único hombre que me proporcionó la perspectiva más equilibrada acerca de lo que era Dios, o sea, un Dios que se ocupaba en forma amorosa de sus criaturas, un amigo que nunca tenía apuro, que me amaba y me aceptaba incondicionalmente. Un maestro paciente o intolerante. Supongamos que usted haya hecho un disparate. Ha metido la pata, y se acerca al Señor a fin de considerar la situación. ¿Es esto lo que le oye decir? Entiendo. Permíteme que te muestre en qué fallaste. Permíteme que te muestre por qué fracasaste y por qué te sientes desilusionado. Permíteme que te muestre por qué estás desalentado y cómo puedes evitarlo la próxima vez. Aun cuando lo vuelvas a hacer, sin embargo, te voy a seguir amando, porque has sido aceptado por gracia, no por tu comportamiento. Te enseñaré por medio de mi espíritu, aunque tropieces y caigas, porque mi meta final es que llegues a ser la persona que quiero que seas, conforme a la imagen de mi Hijo. De manera que sigue adelante, porque siempre estaré contigo. ¿O será esta la respuesta que recibe?
Pues bien, has arruinado todo de nuevo. ¿Será posible que no te entre en la cabeza que cuando te digo algo, es así como quiero que lo hagas? ¿Por qué será que te he dicho exactamente lo mismo vez tras vez, y te empeñas en complicarlo todo? Si vemos a Dios como el maestro paciente que sabe de dónde hemos salido y lo poco que sabemos, que comprende que los miembros de nuestra familia no eran cristianos practicantes, que entiende nuestros sentimientos de inferioridad, entonces escucharemos con un corazón abierto, dispuesto a aprender. Si, en cambio, vemos a Dios como un maestro criticón que no hace sino insistir sobre nuestra falta de entendimiento espiritual, entonces vamos a vivir permanentemente esperando ser castigados por ese maestro intolerante que no aguanta nuestros errores o fracasos. Si esa es la idea que tenemos de Dios, en ese caso estamos escuchando a una deidad prefabricada, preprogramada que no tuvo su origen en las Escrituras. Con frecuencia una de las razones de nuestra perspectiva incorrecta de Dios es que cada vez que vamos a algún culto de la iglesia, encendemos la televisión o incluso leemos un libro, alguien nos dice, estás pecando contra Dios. No estás obedeciendo a Dios. No estás haciendo esto. Deberías hacer aquello. Dios está insatisfecho. Dios está enojado. Recibimos una paliza verbal, emocional, desde todos los ángulos, pero esto no está de acuerdo con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es alguien ante quien podemos presentarnos sabiendo que nos va a recibir con paciencia y comprensión. No es un ser criticón, estricto e intransigente. No nos reprende ni nos hace sentir insignificantes porque no logramos el nivel esperado. Un guía paciente o airado. Todos tenemos momentos en la vida cuando nos salimos del camino. Nos desviamos. Decidimos que esa es la senda a seguir, pero a veces el resultado produce debilitamiento. ¿Cómo reacciona Dios? Las Escrituras dicen que en esa situación, la reacción de Dios sería semejante a lo que sigue. Un momento, Charles. Te has desviado del camino. Permíteme que te diga lo que va a pasar si sigues en esa dirección. Deja que te revele la forma en que puedes volver al camino correcto, a fin de evitar lamentables consecuencias en adelante. Aunque pueda castigarnos a fin de que regresemos a la ruta, en ninguna parte de la Biblia dice Dios que se enoja cuando uno de sus hijos se extravía. Cuando le desobedecemos, Dios no se enoja. Siente tristeza. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos busca, recordándonos que Dios nos ama y quiere guiarnos. El sistema de alarmas comienza a funcionar, las luces comienzan a centellear, diciéndonos que nos hemos alejado de la voluntad de Dios, que estamos encaminados en dirección equivocada. No se ocupa de recordarnos con severidad que una vez más hemos hecho una mala decisión. No nos aporrea por nuestra incapacidad. Ese tipo de perspectiva lo que hace es acercarnos a Dios sintiéndonos condenados, culpables y llenos de frustración, temores y ansiedades. Ver a nuestro Señor así constituye un tipo de esclavitud. El lado negativo de todas estas actitudes hacia Dios es una de las razones por las que la Iglesia es tan débil hoy. Estamos equivocados si pensamos que Dios es un guía rencoroso. No lo entendemos y acudimos a Él como pordioseros antes que como buscadores con fe. Un consejero comprensivo e insensible. Cuando hablamos con el Señor y le presentamos nuestros temores y zozobras, ¿qué es lo que oímos? Oímos que Dios nos dice, está bien. Me doy cuenta cómo te sientes. Entiendo por qué estás dolorido y también la razón. Entiendo perfectamente por qué caíste, y quiero decirte que te amo y que te voy a ayudar. Por el contrario, acudimos al Señor y le decimos, Señor, lamento tener que decirte esto, pero la verdad es que estoy muy avergonzado de acudir a tu presencia. Me siento culpable y bastante malvado como consecuencia de lo ocurrido. He acudido a ti tantas veces en busca de perdón por esta situación que entendería perfectamente si no me permitieras volver a encontrarme contigo. Te ruego que me perdones, Dios. Por favor, perdóname aunque solo sea una vez más. Cuando descargamos las heridas de nuestro espíritu, las frustraciones de nuestra vida, Dios no es esa clase de consejero que nos arroja condenación a la cara o que nos aplasta con montones de culpa. Toda persona necesita un consejero al cual se le pueda contar la verdad, uno que no reaccione airadamente. Si los consejeros mundanos pueden evidenciar esa clase de compasión, mucho más que Dios. El consejero que tenemos como creyentes es uno del cual no podemos ocultarnos. Lo sabe todo de todas maneras y podemos contarle lo que se nos ocurra. En efecto, podemos decirle lo que sentimos hacia él, aun cuando esos sentimientos no sean necesariamente los más nobles. Sea lo que fuere que le digamos, Dios no deja de amarnos, y como consejero comprensivo, puede recibir cualquier cosa que le demos y aceptarnos incondicionalmente. Nos rodea con sus brazos y nos dice, está bien.
En realidad, quizás lo más hermoso que cualquier consejero puede decirle al corazón quebrantado y desilusionado es esto: todo va a salir bien. ¿Es ese el tipo de consejero al que nos acercamos, o acudimos a uno insensible que más bien se enoja porque tenemos problemas? ¿Nos acercamos llenos de rechazo porque nuestro comportamiento no se asemeja a lo que se esperaba de nosotros? ¿Cuál es el nivel de comportamiento que el consejero espera? ¿Santidad y justicia sin compasión alguna? La mayoría de nosotros hemos conocido algún momento de aflicción. ¿Acaso no fue esa persona que se limitó a estar sentada en silencio a su lado la que le ofreció el mayor consuelo? ¿Acaso el pastor más efectivo no fue la persona que dijo poco, pero que lloró junto a usted y se mostró sensible ante su dolor? El corazón compasivo y misericordioso es el corazón de Dios. Cuando Jesús sanaba y daba de comer a las multitudes, dice la Biblia que tuvo compasión de ellas. Mateo 9:36. Cuando Cristo contempló la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Lucas 19:41. David escribió en Salmos 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Un proveedor generoso o reacio. Cuando llevamos nuestras peticiones al Señor, oímos a un Padre que dice que se deleita en darnos generosamente todas sus riquezas y toda su gloria. ¿Oímos a un Dios que dice que se deleita en proporcionar a sus hijos abundantes y provechosos tesoros? ¿O nos encontramos con uno que es reacio a dar, que tabula nuestros pedidos en una calculadora? ¿Vemos a un Dios con cuaderno en la mano, llevando una cuenta exacta de lo que nos va a otorgar esta vez? El Dios de la Biblia no es un Dios calculador. Su interés es bendecimos al máximo en nuestra vida. Es por ello que promete que algunos creyentes van a producir fruto al 100%. Así no obra el proveedor reticente. El concepto de un Dios chabacano y un tanto tacaño es una concepción totalmente errada del único y verdadero Dios viviente. Si acudimos a Él con alguna urgencia económica y no lo vemos como un proveedor generoso, estamos en una posición desfavorable. Nuestra fe ya tambalea, y nos va a costar recibir alguna bendición suya. Lo único que nos vamos a atrever a pedir es lo que creemos que merecemos, cuando en realidad no merecemos nada. Esto no tiene nada que ver en la cuestión. Hemos de acudir pidiéndole a Dios que nos bendiga en base a sus infinitos recursos de gracia, amor y misericordia. El hecho de que podamos acudir confiadamente al Señor es algo que destaca el relato del Hijo Pródigo, véase Lucas 15:11-32. Allí vernos el retrato de un Dios que está preparado y dispuesto para bendecir a sus hijos con cosas maravillosas. Si conocernos a Dios, no estarnos perdidos ni somos pródigos. Somos hijos del Rey. No lo vernos como un proveedor tacaño, sino generoso. Tendremos la esperanza de que su bondad nos inundará totalmente. Si nos acercarnos a Dios como derrochadores, calculando exactamente con cuánto nos va a bendecir, en ese caso no recibiremos las sobreabundantes bendiciones de Dios, porque no hemos acudido con fe. Acudimos con dudas. Si tenernos una perspectiva equivocada de Dios, escucharnos el mensaje equivocado también. Un sustentador fiel o inconsecuente. El todopoderoso Dios está de nuestra parte. Es nuestro fiel sustentador. Cuando todo el mundo nos abandona, podemos contar con Él. Cuando nadie está dispuesto a permanecer a nuestro lado, allí está Él. Es veraz, confiable y consecuente. Podernos depender de Él. Cuando acudimos a Él y le pedirnos apoyo de algún tipo, le oírnos contestar: aquí estoy contigo. Apóyate en mi amor y mi gracia, toda mi omnipotencia y omnisciencia están a tu disposición. En esto estarnos metidos ambos. Tienes mi fortaleza. O, cuando oramos, preguntarnos: Señor, ¿estás allí? Señor, no me parece oírte. ¿Por qué no hablas ni me dices nada, Señor? Pues bien, ese no es el Dios nuestro, porque las Escrituras dicen que las misericordias de Dios son nuevas o fieles cada mañana, véase Lamentaciones 3:23. Sea que nos levantemos a la mañana o a la medianoche, sus tiernas misericordias están allí esperándonos. No tenernos necesidad de presentarnos ante Él preguntándonos si estarnos diciendo lo correcto. Sencillamente acudimos a Él sabiendo que está de nuestra parte, y agradeciéndole por el hecho de estar invariablemente con nosotros. Nuestra actitud hacia Él. Si acudimos a Él en actitud de rebeldía, de indiferencia y de orgullo, no oiremos lo que quiere decir. Para escuchar debernos poner de manifiesto una actitud adecuada a Dios. Antes que todo, nuestra actitud debe ser sumisa. Es preciso que nos presentemos ante el Señor y que estemos dispuestos a humillarnos demostrando disposición a hacer su voluntad. Debernos estar dispuestos a llevar a cabo cualquier tarea que nos proponga. Segundo, nuestra actitud debe ser de confianza.
Tenernos que estar absolutamente convencidos de que Dios nos va a llevar en la dirección correcta, y tener la certeza de que nos guiará por la senda de la justicia. Jamás podremos llegar a disfrutar de plena intimidad con un Dios en el cual no confiarnos totalmente. Esperar en Él significa reconocer que es total y absolutamente confiable. Tercero, nuestra actitud debe ser agradecida. Aunque ayer haya sido un desastre, hemos de trasponer hoy los portales de Dios con agradecimiento y sus atrios con alabanza. ¿Qué hacer con el pecado? Quizá nos preguntemos dónde entra el pecado en este cuadro. He aquí cómo encuadra con nuestra actitud acerca de Dios. Aunque voluntaria o impulsivamente pequemos contra Él, seguirnos teniendo un padre amante, un amigo íntimo, un maestro paciente, un manso guía, un consejero comprensivo, un proveedor generoso y un fiel sustentador. No entendamos mal esto, pues no equivale a pasar por alto el pecado. El Dios de la Biblia que reacciona ante nuestro pecado no lo hace tratando de destruirnos. ¿Acaso un padre amante destruye a su hijo cuando se porta mal? ¿O lo echa de la casa? Claro que no. ¿Acaso un amigo íntimo nos vuelve la espalda cuando traicionarnos su confianza? ¿Se irrita el maestro paciente cuando fracasamos? ¿Acaso el manso guía se vuelve hostil cuando perdernos el camino? ¿Acaso el consejero comprensivo nos espeta su animosidad cuando nos equivocarnos? ¿Deja de ser benevolente el proveedor generoso o el fiel sustentador cuando tenernos miedo de seguir pidiendo? Demasiadas personas conciben ideas equivocadas acerca de Dios, y como resultado, se encuentran aprisionadas emocional y espiritualmente. Esa es la razón por la cual la Iglesia no es un poderoso ejército. Es el motivo por el cual no vibramos de emoción en torno al Señor Jesucristo, como también la razón por la cual no glorificamos a Dios al máximo de nuestra capacidad. Por eso nos abstenemos de difundir el mensaje de Jesucristo con confianza y valor, porque estamos muertos de miedo ante Dios. No oímos la verdad. Por consiguiente, no vivimos en ella. Ahora bien, no estoy minimizando el pecado ni sus efectos. El padre amante castiga a su hijo desobediente, pero lo hace con espíritu de amor. El maestro paciente hace quedar al niño después de clase hasta que aprende, pero ese maestro no deja de ser comprensivo. El guía amable orienta al escalador extraviado en la senda correcta, pero no lo va a lanzar al vacío al hacerlo. El saber que Dios está hablando no es suficiente. Tenemos que entender el carácter del Dios al que servimos si hemos de cumplir sus órdenes. Nuestra relación con Él, nuestra comprensión de Él y nuestra actitud hacia Él, todo influye en el contenido de lo que nos revela. Las distorsiones de cualquiera de estos factores lógicamente alteran la esencia de su comunicación. Cuando están en armonía con los principios de la Biblia, podemos tener seguridad en cuanto a lo que oímos, porque escuchamos a aquel en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Véase Santiago 1:17. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.